Un saludo a todos los que nos están oyendo, deseándoles que Dios los proteja, los libre de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, de todo demonio, de todo espíritu maligno que quiera hacerles daño. Sobre la pregunta ¿qué sucede con los demonios durante la Semana Santa? Es un tema muy complejo y muy profundo. ¿Por qué? Porque la Semana Santa, como lo hemos venido hablando, es una preparación. Estamos ya miércoles y ya mañana se inicia la conmemoración más importante. Y en esta semana, aunque el enemigo siempre trabaja, para él no existe el día o la noche como para nosotros. Por eso también Dios le da permiso a ciertos ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, dominaciones, santos, para custodiarnos y protegernos de esos ataques también malignos, de esa presencia del mal y esas fuerzas del mal. Y es en esta semana que nosotros conmemoramos y que los judíos también conmemoran una fecha muy importante para ellos, que es la Pascua, el paso, el triunfo del pueblo de Israel al salir de la esclavitud y cómo en el desierto tienen que enfrentar muchas cosas difíciles, pero después de tantas dificultades, hambre, frío, tristeza, angustia, desesperación, hay una promesa de una tierra prometida eh, que va a ser gran bendición para ellos y para sus descendientes. Y para nosotros es el culmin, es la parte más importante, fundamental, estructural del cristianismo, del catolicismo, donde Jesús da su vida para salvarnos, el Cordero. Acordémonos de que en todas las civilizaciones antiguas y en todas las religiones mistéricas y antiguas siempre habían sacrificios de sangre, porque la sangre tenía un poder especial de animales, de frutas, de incienso y de humanos también. Eso lo vemos en muchas culturas, que el mayor sacrificio era eh, sacrificar hasta los propios hijos. Y eso se ve en el Antiguo Testamento. Baal o Balú, como lo quieran llamar, que era un dios o demonio, como lo quieran eh, clasificar, le ofrecían los niños en llamas en varios santuarios y en varios dioses y en varias culturas mesopotámicas. Y en Norteamérica encontramos Centroamérica, Suramérica, toltecas, mayas, incas, eh, aztecas, sacrificios humanos. Y los encontramos con los griegos y los encontramos en muchas civilizaciones, siendo como lo más grande y lo más precioso para ofrecer la sangre y la vida de un ser humano. Y vemos cómo esa analogía pasa al Cordero, o sea, a Jesús, que da su vida por nosotros y que ese es el sacrificio y el ofrecimiento más poderoso que puede haber. Por eso lo conmemoramos en Semana Santa y es la importancia y de todo el momento más tensionante, más difícil, más triste, más injusto, más complejo, más fuerte de toda la Sagrada Escritura y la tradición es cuando lo aprenden, cuando le hacen un juicio que era muy injusto, cuando se burlan de él, lo escupen, lo torturan, lo crucifican, muere, pero resucita. Y es por eso también que hay un paralelismo con el demonio, con las fuerzas del mal, con estos demonios y espíritus que en Semana Santa hay bastantes manifestaciones paranormales. Y también es una fecha donde los brujos, los satanistas, los satánicos, hacen sus rituales, que no es mito, no es leyenda. Muchas autoridades aquí en Colombia y en otros países han encontrado pruebas
de rituales satánicos. Yo he ido a algunos lugares que me han llamado, me han dicho, venga, Monseñor Andrés, yo quiero que usted mire la escena del crimen y me diga qué opina, si es algún loco que entonces el freno y quiso hacer algo diabólico, o realmente esto es partícipe de un ritual satánico. ¿Por qué? Porque en esos rituales hay unos componentes que no los tiene un asesino serial o un psicópata, sino que son rituales muy estructurados, muy antiguos, precisos, concisos en su momento, en el espacio donde se tiene que dar. Entonces todas estas fuerzas infernales, estos espíritus, estos demonios, sienten esa gran afrenta contra Jesús, porque al Jesús, cuando iniciamos a estudiar la psicología de Jesús y los hechos y dichos que Jesús dijo y que después fueron recopilados y sintetizados en los evangelios, una de sus mayores preparaciones para iniciar su vida pública fue estar en el desierto y fue enfrentarse cara a cara con el demonio y sentir físicamente muchas circunstancias que lo hacían dudar. El demonio conocía la Sagrada Escritura y se la amaña y la voltea, la tuerce, esa es una palabra bíblica, la tuerce, para que él caiga y él desista de ese enfrentamiento físico, aunque él es Dios, pero encarcelado en un cuerpo humano. Y por lo tanto acá se acacía, se vive, se siente lo que es tener hambre, frío, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento. Se habla de 40 días, el número 40 es completo, entonces encontramos los 40 años en el desierto, encontramos varia numerología en la Sagrada Escritura que habla del número 40. No se sabe si fue más días, menos días, pero ¿qué quiere decir 40 días y 40 noches? Que él estaba preparado. Y para esa preparación el enemigo llegó a tentarlo y a disuadirlo y tratar de que él pecara y aparte de eso alejarlo de la misión. Eso era el objetivo más grande. Y él se le enfrenta físicamente y espiritualmente y hace de que él sienta más rabia y trate de por todos los medios tentarlo y mirar cómo lo hacía desfallecer. Esto es una circunstancia que todos los seres humanos vivimos desiertos, vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de angustia, de desesperación, en los cuales nos sentimos solos, en los cuales tenemos sed y hambre espiritual, que la depresión, que la tristeza, que la frustración, que sentirse uno presa del enemigo que lo ataque psíquica, espiritual, físicamente, sentirse aislado de algunos grupos sociales. Entonces todo esto lo trabaja el demonio, porque el demonio le gusta trabajar mucho nuestra mente. Eso se llama sugestión demoníaca, le gusta meternos, jugar con nuestra mente, y era lo que trataba de hacer con Jesús. Tentarlo, hacerlo disuadir, hacerle que perdiera la fe, la seguridad en él mismo, para así poder alejarlo de esa misión. Pero él triunfa, él vence, o sea, está preparado, está completo. 40 quiere decir preparado, completo, cerrado, listo, y empieza su ministerio. Y gran parte de su ministerio es contra los demonios y los espíritus impuros o espíritus malignos o demonios o ángeles caídos que están atormentando a su pueblo. Y vemos como en diferentes partes de testimonios de el Evangelio narra cómo ese ministerio exorcístico lo maneja y es una de las figuras más importantes de todos los tiempos como exorcista, el exorcista más poderoso de todos los tiempos. Aparte que sea Dios y que sea Señor y creamos en Él, pero hay textos extrabíblicos que afirman los milagros que Jesús hacía y esa especial condición, tendencia hacia el ministerio de liberación y exorcismo.
¿Por qué? Porque él es consciente de que hay unas fuerzas y que hay demonios, no solo uno, hay demonios, espíritus bajos que quieren dañar, enfermar, traer ruina, miseria, pobreza, enfermedad, locura, estados de ánimo, nos quiere dañar la mente, el cuerpo y el espíritu, y él es la medicina, y él da esa medicina y da ese mandamiento, transmite a los apóstoles ese poder exorcístico de dominar a los demonios. Tanto así que ellos van, los primeros discípulos, los 72 discípulos van y hacen proezas de sanación, de liberación, no les falta que comer, no les falta abrigo, hay conversiones, bueno, en fin, regresan y le cuentan a Jesús y le dicen emocionados y llenos como de esa adrenalina y ese entusiasmo y ese sentido de haber logrado algo extraordinario, y le dicen: Señor, Maestro, hemos visto prodigios en tu nombre y hemos sacado espíritus, y bueno, en fin. Entonces los evangelios y los apóstoles, los discípulos y los discípulos de los discípulos, y toda la reconstrucción de los textos evangélicos, de los evangelios y apócrifos, hablan de ese ministerio exorcístico, ese ministerio en contra de un ser, y la tradición de la iglesia y los padres de la iglesia y la teología de la iglesia oficial habla. Tenemos al Papa Francisco, aunque nosotros de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes no estamos bajo el Vaticano, pero sí somos de línea católica y respetamos mucho a la Iglesia Católica Apostólica Romana, de ahí venimos nosotros también, y al Papa Francisco es un ser muy especial para nosotros, y parte de su teología y de su mensaje es reafirmar, y en varios videos usted puede encontrar, de que él habla de la figura del demonio no como un mito, no como una leyenda, no como desde un fenómeno sociológico, un fenómeno antropológico, un fenómeno mítico, un fenómeno psicológico, ni teológico, sino un ser o seres que tienen un poder y una fuerza sobre este mundo para hacernos daño, que es un ser. Y con él no solo está él, porque a veces pensamos en el demonio o Satanás, Belcebú, Lucifer como uno, no, y son muchos, son legión. En uno de los testimonios de los evangelios, en el exorcismo en Gereza, dice el poseído que no son uno sino legión. Y recordemos que las legiones romanas eran de 5.000 a 10.000, eso variaba, pero más o menos ese era el número de soldados romanos, entonces, de legionarios. Entonces tenemos que entender un poco que no solo el ministerio del exorcismo ni la presencia del demonio está solo en el cristianismo, catolicismo, sino también en el judaísmo, tiene una fuerte tradición en esa área, el islam también, y en el hinduismo, el budismo, santoísmo, religiones triviales, africanas, todas las religiones, espiritualidades, hay el concepto de la fuerza del mal como global, hay la participación de espíritus o entidades desencarnadas que vivieron como nosotros, y hay esos ángeles caídos o demonios, o algunos los llaman en algunas culturas dioses. Y es algo donde también existen sus chamanes, sus sacerdotes, sus guías espirituales que se encargan del ministerio de liberación y de exorcismo. Entonces, como les decía, el Papa tiene muy claro de que es una cuestión donde se manifiesta el demonio y donde es real y afecta a la humanidad, y cómo la Iglesia y cómo Jesucristo da el poder para expulsarlo. Tanto así que él apoyaba muchísimo a los diferentes congresos, a la Asociación Internacional de Exorcistas en Roma. Yo estuve hace 2 años, si no estoy mal de pronto, en uno de los cursos. Yo he estado en varios, pero estuve ahorita hace 2 años en la Regina Postulorum, en la universidad donde dan este tipo de capacitación, y en uno de los exponentes presentaba un periodista y un obispo, presentaban casos donde sobre todo en Semana Santa, aunque en varias fechas que los satánicos tienen
su calendario para hacer sus rituales. Presentaron, eso no se podía grabar, muchas cosas que se dio en este curso, en este seminario, este congreso, no se pudieron grabar. Y uno firma un documento donde obviamente pues el respeto a esta norma, a la confidencialidad, y hablan y mostraban videos y audios de testimonios de personas que fueron raptadas por sectas, que se salvaron de ser sacrificados, que estuvieron en ceremonias que les hicieron vejámenes, que hicieron sacrificio de animales, de niños y de cuestiones de estas. Porque en Italia y en Roma hay bastante, y en Europa, en Francia también, en el mundo entero, hay bastantes sectas o grupos subterráneos, underground, eh, bajos, oscuros, donde hacen estos rituales. No todos son precisamente satánicos, hay de otras denominaciones, o lo hacen también por brujería, por tener un poder. Y contaba, y era desgarrador, cómo estas personas, había una muchacha que contaba y un señor contaban su experiencia y cómo se salvaron y cómo la policía les brinda protección, pero ellos quedaron con traumas muy terribles y sensaciones porque también como que fueron poseídos. En esos rituales hay unas invocaciones y unos rituales y una manifestación diabólica muy fuerte, y esto psíquicamente, físicamente y alucinógenos también utilizaban. Entonces siempre les quedó unas heridas muy profundas en el ser, en el espíritu, en el alma, y mostraban que Semana Santa, y eso también hay bastantes investigaciones en Estados Unidos, aquí en Colombia también, sobre que en esta semana, lo que es el 24 de diciembre, lo que es el 13 de abril, que es el cumpleaños entre comillas supuesto de Satanás, lo que es el Día del Niño, Halloween, son épocas muy violentas, muy difíciles, porque es la confrontación a lo que Jesús vino a hacer, vino a darnos vida, triunfó sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el demonio, que eso es algo maravilloso, sobre la muerte. Y la cruz es una gran humillación para el demonio. Por eso en los exorcismos, y ustedes pueden ver en internet varios videos que se han grabado y se ha realizado y hemos hecho de exorcismo, donde yo coloco la cruz y hay una reacción física. Eso no pasa con una persona que tenga un problema psiquiátrico, esquizofrenia, bipolaridad, delirio de persecución, depresión extrema, no. Usted le coloca una cruz como si nada, pero usted le coloca una cruz a un poseído con la fuerza de Dios y hay una manifestación física. Gritos, llantos, siente que se quema, a veces quedan las llagas, la cruz marcada en la piel. Entonces es una cuestión donde son dos fuerzas, dos poderes que se enfrentan, pero obviamente no podemos pensar, y esto es algo muy importante que tengamos claro, que el demonio está sobre Dios. No, los demonios fueron ángeles caídos por su soberbia, por irse en contra de Dios, están debajo del poder de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A veces pensamos y los equiparamos como que son del mismo nivel. No, tenemos que entender que ellos son demonios, son espíritus, pero Dios y los ángeles, la Virgen y los santos están 1000 veces por arriba de ellos. Entonces no están al mismo nivel. Entonces creemos que son dos fuerzas donde puede ganar el demonio y después puede ganar Dios. No, siempre gana Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros le permitimos al demonio entrar en nuestra vida. Cuando vamos donde brujos, cuando hacemos invocaciones de tabla ouija o chali chali, o bajamos de internet rituales, o cuando desafiamos al demonio o queremos alguna ayuda, algún pacto, hacemos alguna brujería o queremos recibir una ayuda del demonio. Cuando nos alejamos de Dios o de cualquier espiritualidad, o sea que su espíritu, su mente, su cuerpo, su energía física, espiritual, desciende y hace de que usted no tenga esa fortaleza para enfrentarse a esos espíritus y esos demonios. Y en todas las culturas hay esa primicia y esa seguridad
y hay rituales muy específicos para sacar espíritus de las casas, por ejemplo, para hacer exorcismos. Hay varios rituales y varias formas de hacerlo. Hay rituales para invocar demonios, invocar espíritus para hacer daño. Si no surtiera efecto, pues muchos de los brujos no harían nada. Claro, hay charlatanes, hay gente que es estafadora, pero también hay gente que se dedica a hacer maldades. Y yo llevo muchos años en esto y en muchos países ayudando a mucha gente, y Dios es el que hace la liberación. Uno simplemente presta una asesoría y hay milagros extraordinarios y liberaciones donde la gente, la vida les cambia, y esto permite avanzar. Entonces debemos también fortalecernos, debemos de entender el gran milagro, don maravilloso, regalo espectacular que Jesús nos da al dar su vida, y que así Él derrotó a la muerte, al pecado y al demonio. Nosotros también lo podemos derrotar si estamos con Cristo, si estamos con Dios, si estamos fortalecidos espiritualmente. Entonces, por eso estos demonios, estos espíritus, estas personas aprovechan esta semana, sobre todo el Viernes Santo, para hacer invocaciones, porque está revoloteado y está como un sancocho y está alborotadísimo esas fuerzas del mal, porque estamos conmemorando una fecha supremamente importante para el universo, para la humanidad, para nosotros los creyentes, en la cual Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, o sea, el príncipe de los demonios. Entonces, claro, ellos están que se alborotan. Por eso son fechas que utilizan para hacer rituales de brujería, rituales satánicos, invocar demonios, espíritus, energías. Y nosotros decimos, bueno, estamos ahorita en una cuarentena, se está muriendo la gente, porque esa es una realidad, nos podemos infectar, la economía se fue, desapareció, está en una crisis terrible, y uno se va a prestar para hacer estas cosas. Claro, porque el ser humano es una persona de que así vea el peligro, es temerario, y a veces por poder, por el querer tener una persona, el querer tener un trabajo, una estabilidad, un dinero, una propiedad, por tener conocimientos, por poder dominar a otras personas, recurre a estas cosas. Pero el que trabaja con el mal termina mal. Eso es una premisa que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y Jesús siempre nos lo dice. ¿Qué podemos hacer? Confiar en el Señor, orar, cerrarnos con la sangre de Cristo. Pueden descargar un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, de mi autoría. Está en redes sociales y está en Chrome. Lo pueden bajar, lo pueden mirar, pueden hacer sus oraciones. Son oraciones muy poderosas de liberación y de protección. Los que necesiten ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, los niños, y en especial Ministerio de Liberación y de Exorcismo. Ahorita estamos atendiendo virtualmente. Esperamos que ya, confiando en el Señor, esta calamidad tan grande desaparezca y todo vuelva a su normalidad, y que lleguen bendiciones. Estaría atendiendo en la oficina donde tengo una capilla, y ahí yo los atiendo con mucho gusto, con mucho amor. Y para cursos de la escuela virtual que tenemos, de sanación, de liberación, de progreso, de demoniología, me pueden escribir, para consultas virtuales también, y cuenten con mi oración. En redes estamos sacando varias actividades, los que somos de la congregación y mi persona. Entonces, para estar pendiente en estos días, las Eucaristías, las reflexiones, las oraciones y todo lo que se está desarrollando, deseándoles que la sangre de Cristo los consagre, los cierre, los selle, los proteja y los libre de todo mal y peligro. Amén.